Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Lynn Matthews, soy el alumno de primero SMR en el Hilo Montesinos y en este vídeo voy a estar respondiendo a las preguntas de 03 almacenamiento, de mantenimiento de equipos. Y bueno, empezamos con la primera pregunta que dice ¿cuáles son los componentes principales de un disco duro? Bueno, primero tenemos los platos magnéticos, que es donde se almacena la información. Después los cabezales de lectura o escritura, que son los responsables de leer y escribir los datos. El brazo actuador, que mueve el cabezal sobre los platos. Después tenemos el motor del eje, que gira los platos a alta velocidad. Después la carcasa sellada, que protege los componentes internos de polvo y otras partículas. Bueno, ahora pasamos a la segunda pregunta que dice, explica la función de los cabezales de lectura-escritura en un HDD. Bien, bueno, los cabezales de lectura-escritura lo que hacen prácticamente es leer la información que está almacenada como señales magnéticas en los platos y también escriben los datos al cambiar la polaridad magnética de la superficie de los platos. Bien, bueno, los cabezales de lectura y escritura lo que hacen es leer la información que está almacenada como señales magnéticas en los platos y después también escriben los datos al cambiar la polaridad magnética de la superficie de los platos. Pasamos ahora a la tercera pregunta, que es ¿cuál es el propósito de la zona de aparcamiento en un HDD? Bien, es un área donde el cabezal se posiciona cuando el disco está apagado para evitar el contacto con los platos y prevenir daños futuros en caso de movimiento o impacto, por ejemplo. Pasamos ahora a la siguiente pregunta, que es ¿cómo se protege un HDD de polvo y los residuos? Bien, la carcasa del HDD es el responsable porque está sellada para evitar la entrada de polvo y residuos y además incluye unos filtros de aire que equilibran la presión y eliminan partículas dentro del disco. Pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los HDD en comparación con los SSDs? Bien, primero tenemos las ventajas que, por ejemplo, tenemos la mayor capacidad de almacenamiento por un costo menos. También tiene una vida útil más larga en términos de ciclos de escritura. Y también las desventajas podrían ser, por ejemplo, que son más lentos que los SSD y también son más susceptibles a daños físicos debido a sus partes móviles que tiene. Pasamos ahora a la siguiente pregunta, que es define pista, sector, clúster y cilindro en el contexto de los HDD. Bien, tenemos primero la pista, que son círculos concéntricos que están en la superficie del plato donde se almacenan los datos. Después el sector, que es la división de una pista que contiene una cantidad fija de datos. El clúster, que son un grupo de sectores que el sistema operativo maneja como una unidad en sí. El cilindro, por último, es un conjunto de pistas que están alineadas verticalmente en todos los platos del HDD. Pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la función del orificio de ventilación o blowhole en la carcasa de un HDD? Bien, permite igualar la presión del aire dentro y fuera del disco, que minimiza el riesgo de deformación sin permitir la entrada de partículas externas. Pasamos a la siguiente pregunta, que es explica el concepto de densidad de grabación en un HDD. Bueno, es la cantidad de datos que pueden almacenarse en un área especificada del disco y está medida en bits por pulgada cuadrada y un aumento en esta densidad pues, mejoraría bastante la capacidad del disco. Pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la velocidad de rotación típica RPM para los HDD en portátiles y equipos de sobremesa? Bien, para los portátiles sería más o menos entre unos 5400 RPM y 7200 y los sobremesa generalmente son 7200 RPM, aunque también existen modelos de alta gama que tendrían, por ejemplo, 10.000 RPM. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es define y diferencia entre tiempo de búsqueda medio y latencia media. Bueno, tenemos el tiempo de búsqueda medio, que es el tiempo promedio que tarda el cabezal en posicionarse sobre la pista deseada. Y también la latencia media, que es el tiempo promedio que tarda el sector deseado en alinearse con el cabezal una vez que está en la pista correcta. Pasamos ahora a la siguiente pregunta, que es la última para este apartado, y dice, ¿qué es la desfragmentación y por qué es menos relevante para los SSDs? Bien, bueno, la desfragmentación lo que hace es reorganizar los datos en el HDD para reducir la fragmentación y mejorar el rendimiento al acceder a los archivos. Y en los SSDs, pues la desfragmentación no es necesaria, ya que no tienen partes móviles y acceden a los datos de manera uniforme, lo que no afecta su rendimiento.
Bien, ahora pasamos al siguiente apartado de, de dispositivos ópticos y tenemos aquí la primera pregunta que describe la estructura de un CD o DVD, las capas y sus materiales. Tenemos primero la capa protectora que cubre la parte superior del disco, generalmente de plástico transparente, que es para evitar rayones. Tenemos después la capa de policarbonato, que es la base principal que proporciona soporte físico. Después la capa reflectante, que está hecha de aluminio o un material similar y refleja el láser para la lectura de los datos. Después tenemos la capa de datos, que es donde se graban los datos en forma de pequeñas marcas, llamadas bits y lands. Y después tenemos la capa de laca, que protege la capa reflectante de daños externos. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es cómo se almacena la información en un disco óptico. Bien, la información se almacena en un patrón de marcas, bits, y superficies planas, llamadas lands, en la capa de datos. Y un láser lee estas marcas reflejando diferentes intensidades de luz, que se traducen en datos binarios, ceros y unos. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué son los bits y las lands en el contexto del almacenamiento óptico? Bien, los bits son depresiones microscópicas en la superficie del disco que dispersan el láser, que está representado en ceros binarios. Y los lands son las áreas planas entre los bits que reflejan el láser directamente, representado en unos binarios. Y estos patrones codifican la información almacenada. Bien, pasamos ahora a la última pregunta de este apartado, que es ¿cuáles son las principales diferencias entre CDs y DVDs en términos de capacidad y tecnología? Bien, tenemos la capacidad, que en un CD, por ejemplo, estándar tiene una capacidad de 700 megabytes y un DVD tiene una capacidad de unos 4,7 gigabytes en una capa simple y hasta 17 en versiones de doble capa. Y la tecnología que usan los DVDs, por ejemplo, utilizan un láser de menor longitud de onda que permite grabar datos en pistas más pequeñas y compactas. Los CDs utilizan un láser infrarrojo con menor densidad de grabación y también los DVDs pueden tener capas múltiples para aumentar la capacidad y es algo que no es común en los CDs. Bien, ahora pasamos al siguiente apartado de unidades de estado sólido. Tenemos la primera pregunta que dice ¿qué es un SSD y cómo difiere de un HDD? Bien, un SSD o Solid State Drive es un dispositivo de almacenamiento que utiliza la memoria flash para guardar datos, eliminando la necesidad de partes móviles como las de un HDD, Hard Disk Drive. Esto lo hace más rápido, esencialmente, y resistente a daños físicos, aunque generalmente son más costosos por gigabyte que un HDD. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué tipo de memoria se utiliza en los SSDs? Bien, los SSDs utilizan memoria NAND flash, que es un tipo de memoria no volátil que retiene los datos incluso sin suministro eléctrico. Y existen diferentes tipos de NAND, como el SLC Single Level Cell, el MLC Multi Level Cell, el TLC Triple Level Cell y el QLC, que es Quad Level Cell, que varían en capacidad, rendimiento y durabilidad. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las ventajas de los SSDs sobre los HDDs? Bien, la velocidad, principalmente, la lectura y escritura son mucho más rápidas, la durabilidad también, por ejemplo, porque resisten mejor los impactos y vibraciones al no tener partes móviles y son más silenciosos, operan sin ruido prácticamente y también tienen un menor consumo energético, es decir, que son más eficientes que los HDDs. Pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la función del controlador en un SSD? Bien, el controlador en un SSD actúa como el cerebro, gestionando cómo se leen y escriben los datos en la memoria flash. Y también optimizan el rendimiento, manejan el descarte de las celdas de memoria y realiza funciones como la recolección de basura, que se llama en inglés garbage collection, y el nivelado de desgaste, que también se llama wear leveling. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué son los SSD M.2 y cómo se comparan con los SSD SATA? Bien, son unidades de estado sólido compactas que se conectan directamente a la placa base y pueden utilizar protocolos NVMe o SATA. Y las diferencias principales son que los SSDs M.2 NVMe son mucho más rápidos que los SSD SATA debido a que tienen la conexión directa al bus PCI Express. Y los SSDs M.2 SATA tienen velocidades similares a los de SATA tradicionales porque están limitados por ese protocolo SATA. Pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué es
NVMe y cuáles son sus ventajas. Bien, NVMe o Non-Volatile Memory Express es un protocolo diseñado específicamente para unidades de almacenamiento flash que utiliza el bus PCI Express para lograr una comunicación más rápida con el procesador. Y sus ventajas, por ejemplo, son una menor latencia y mayor velocidad de transferencia de datos y un soporte para múltiples comandos simultáneos, mejorando el rendimiento en aplicaciones intensivas. Pasamos a la siguiente pregunta y la última de este apartado, que es cuáles son las limitaciones de los SSDs con respecto a los ciclos de lectura y escritura. Bien, los SSDs tienen una vida útil limitada basada en los ciclos de escritura de sus celdas de memoria. Por ejemplo, cada tipo de memoria, los SLCs, MLCs, TLCs, tal, tiene una cantidad máxima de ciclos antes de que empiece a degradarse y esto los hace menos ideales para aplicaciones que requieren escritura intensiva y constante. Bien, pasamos al siguiente apartado. La primera pregunta que dice, explica la diferencia entre los esquemas de particionado MBR y GPT. Bien, el MBR o Master Boot Record es un esquema de partición más antiguo que soporta hasta 4 particiones primarias y discos de hasta 2 terabytes y utiliza un único sector inicial para la tabla de particiones y el código al arranque. Y ahora el GPT, que significa GUID Partition Table, es un esquema más moderno que soporta discos de más de 2 terabytes y permite un mayor número de particiones, hasta 128 en Windows, y almacena múltiples copias de la tabla de particiones para mayor seguridad y recuperación. Pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las limitaciones del esquema de particionado MBR? Bien, las limitaciones es que soporta un máximo de 2 terabytes por disco solo permite 4 particiones primarias, aunque se puede usar una partición extendida para agregar más particiones lógicas, y también es menos seguro ya que almacena la tabla de particiones en un solo lugar, lo que puede causar problemas si se corrompe. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las ventajas del particionado GPT sobre el MBR? Bien, bueno, primero es que tiene soporte para discos de más de 2 terabytes y permite un mayor número de particiones, 128 más dependiendo del sistema operativo. Almacena también varias copias de la tabla de particiones que mejora la recuperación de datos en caso de corrupción y también incluye los checksums CRC para detectar errores en las tablas de particiones. Bien, pasamos a la siguiente pregunta que dice, define y diferencia entre particiones primarias, extendidas y lógicas. Bien, las primarias son las particiones principales que pueden contener un sistema operativo. En MBR solo se les permiten hasta 4. También tenemos aquí las extendidas, que son un tipo especial de partición que puede contener particiones lógicas, que es utilizada para superar el límite de las 4 particiones primarias. También tenemos las lógicas, que son particiones dentro de una partición extendida que no pueden arrancar por sí solas, pero pueden usarse para almacenar datos. Pasamos a la siguiente pregunta que dice, explica el concepto de tabla de particiones. Bien, la tabla de particiones lo que es una estructura en el disco que almacena información sobre cómo están divididas las particiones, por ejemplo, tamaño, ubicación y tipo. Y esta tabla permite al sistema operativo acceder a los datos en las particiones del disco. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿cuál es la diferencia entre un formateo de alto nivel lógico y un formateo de bajo nivel físico? Bien, el formateo de alto nivel lo que hace es crear un sistema de archivos en una partición para que pueda almacenar datos y no afecta a la estructura física del disco. Bien, y el formateo de bajo nivel organiza la superficie del disco en sectores y pistas, marcando físicamente el medio. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿en qué circunstancias sería necesario un formateo de bajo nivel? Bueno, es requerido solo en casos extremos, como cuando un disco presenta sectores dañados persistentes o cuando se desea borrar de forma segura toda la información en un nivel físico para evitar su recuperación. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son algunos sistemas de archivos comunes, por ejemplo NTFS, XT o HFS Plus? Bien, NTFS es usado en Windows y soporta grandes volúmenes y características avanzadas como permisos y cifrado. El XT, por ejemplo XT3 o XT4, son usados en sistemas Linux y son conocidos por su estabilidad y flexibilidad. HFS Plus son usados en sistemas macOS más antiguos, que ha sido reemplazado por el APFS,
el exFAT, que es optimizado para dispositivos de almacenamiento extraíble y usado en sistemas cruzados. Y por último tenemos el FAT32, que es compatible con una amplia gama de dispositivos, pero tiene sus limitaciones en tamaño de archivo y volumen. Y con eso acabaríamos las preguntas del tema 3, almacenamiento. Espero que os haya sido de algo este vídeo y hasta la próxima. Adiós.